Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 11. 9 y 10. Continuamos en esta mañana nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos llegando a la parte final del capítulo 10, que es la primera parte del interludio que hay entre la sexta y la séptima trompeta, con el mensaje del ángel y el librito en su mano derecha, descifrando las verdades extraordinarias que están en esta parte de la Escritura, que tienen que ver no con aspectos escatológicos, finales, enigmáticos, sino que tienen que ver con las bases del pacto eterno de la redención y con todo el propósito de Dios de salvar a lo largo de la historia. Hemos sido alimentados por la palabra y edificados por ella, comprendiendo que los hilos o el hilo de la historia está en las manos del Señor y que absolutamente todos los detalles de la historia, no solamente de la humanidad, sino de la historia de la redención, están precisos y seguros en las manos de Dios, y que lo que está sucediendo en la historia es que Dios está ejecutando todas las disposiciones que Él en su libro o en su librito, como dice acá en este capítulo, ha dispuesto para su propia gloria, pero también para la edificación de su pueblo. Apocalipsis capítulo 10 es un capítulo muy rico de enseñanzas, con metáforas, con ejemplos, pero estamos llegando a la parte final donde dicen nuestros textos hoy: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Nosotros analizamos ya en un domingo anterior todo el proceso de la orden que él recibe de parte de este ángel o de parte de Cristo de tomar el libro y comerlo. Vimos que el encargo que recibe el apóstol Juan es un encargo inusual. ¿Sí? Comerse un libro es un encargo muy inusual, pero que Juan, como lo describe aquí la Escritura, con mucha obediencia y con mucha sumisión, toma todos los pasos, va hasta el ángel, recibe el libro, lo toma, lo come y comienza a experimentar las realidades que el Señor mismo le dice que va a experimentar. Sin embargo, queremos entrar un poco más en detalle en esta mañana, porque en la orden y en la ejecución de la orden hay unas implicaciones, y esas implicaciones son dignas de ser tomadas con más detalle, de tal manera que podamos ser edificados y le saquemos el provecho adecuado a lo que implica la Escritura. Toma y come este libro y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Hay dos implicaciones o dos consecuencias directas de la acción de tomar y comer el libro. Hay dos resultados. Uno es amargura de vientre y el otro es dulzura en el paladar. Y si ustedes notan, tanto en el versículo 9 como en el versículo 10 se mencionan esas dos implicaciones o esos dos efectos o esos dos resultados. Sin embargo, hay un orden inverso en el capítulo 9 al del capítulo 10. En el capítulo 9 el ángel le dice a Juan: te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Primero amargura de vientre y luego dulzura en el paladar. Y en el versículo 10 se invierten los efectos y dice: yo fui y me comí el libro y fue dulce en mi boca, pero después me amargó el vientre o el estómago. Es interesante lo que la Biblia nos va a describir aquí en esta mañana, porque nos va a mostrar un resultado interesante con relación al efecto de la palabra de Dios. Recuerden que estamos ciertos o estamos seguros o firmes en la verdad que el libro que Juan está comiendo y el cual se le ordena comer es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que no es un libro enigmático, oculto, no son secretos sobre acciones del fin del mundo, sino el libro que se le ordena a Juan comer es la palabra de Dios. Es decir, Juan y nosotros, todos los creyentes, debemos alimentarnos permanentemente de la palabra de Dios. Es el único libro que debemos comer y debemos alimentarnos. Tácitamente el domingo pasado dijimos que debemos comer libro,
que debemos comer libro permanentemente porque es el único libro que nos alimenta y nos nutre adecuadamente para vivir fuerte y vigorosa y robustamente en el camino del Señor. Sin embargo, yo quiero que nosotros en esta mañana nos concentremos en una instrucción previa, en una advertencia previa que este ángel del Señor o Jesucristo representado a través de este ángel con el libro le anticipa a Juan. Y me llama mucho la atención esta advertencia porque esta advertencia anticipada hace parte de la honestidad de Dios para nosotros los creyentes. Dios es muy honesto. Dios no simplemente nos dice cómete este libro y espera los resultados. Le anticipa y le dice cómelo, pero una vez lo comas, ¿qué es lo primero que le dice este ángel? Versículo 9, te amargará el vientre. Te amargará el vientre. Y es muy interesante esta instrucción previa, porque casi que ninguno de nosotros, si nos dan esta advertencia previa, procederíamos a comernos ese alimento si el efecto posterior es una amargura de vientre o una indigestión. Casi que ninguno de nosotros, si nos dijeran, si te comes esto, te vas a indigestar, nosotros diríamos, no, por supuesto yo ese alimento no lo quiero comer. Cuando tenemos predisposición a un alimento, nosotros sabemos que ese alimento es mejor no consumirlo o en determinadas horas, o cuando uno llega después de los 30 años, que ya estamos llegando algunos de nosotros decimos, no, es mejor no comer este alimento a esta hora, o no comerlo de esta manera porque me va a indigestar, me va a producir todo un malestar estomacal, ¿sí? Voy a tener una cantidad de efectos, ¿sí? De sensación de llenura, de muchas situaciones que me incomodan y que yo no quiero pasar, no quiero tener una indigestión. Ya nosotros sabemos que hay algunos alimentos o algunos horarios que no nos caen bien los alimentos y nosotros tenemos que cuidarnos, porque sabemos que no queremos tener una indigestión. De las cosas más incómodas después de las comidas es una indigestión. Es una situación terrible que tiene una cantidad de efectos en la salud, en el estado de ánimo y otros efectos que a veces no queremos ni siquiera salir a la calle o estar con personas alrededor, porque es muy incómodo la indigestión. Lo que Dios le está diciendo aquí a Juan claramente es, una vez te comas el libro, vas a tener una terrible indigestión. O vas a tener una pesadez estomacal. O vas a tener una sensación de llenura, una sensación de incomodidad que te va a causar literalmente amargura. Y esa palabra amargura es una palabra muy diciente en la Escritura. Recuerden que ya en 2 momentos en Apocalipsis hemos hablado de la amargura. Una es la amargura como el ajenjo, ¿cierto? Que era una de las hierbas o de los productos más amargos que causaban un gran dolor y malestar y casi que producía vómito a la persona. Y luego llegamos a otro lugar donde hablamos de las trompetas que causaban amargura en las personas y sensación de muerte. En este momento estamos ante una instrucción clara de parte de Dios, no para los incrédulos. Recuerden que en los 2 momentos anteriores la amargura estaba asociada a la frustración y al dolor que tienen los incrédulos al recibir la palabra de Dios. Es primera vez en el libro de Apocalipsis que nos vamos a enfrentar a la sensación de amargura, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Es Juan el que va a experimentar esta primera realidad como efecto de comer libro, y es la amargura. Por supuesto, si nos vamos a comer un libro, si yo les dijera comiéncense a comer los libros que tienen en su mano, o los cuadernos o las agendas que tienen, de seguro que van a tener una indigestión. Y no solamente nos vamos a amargar la mañana, sino que posiblemente tenemos que ir de urgencias, porque es el resultado natural de comer un producto inusual o de comer un producto que no es común para nosotros. No obstante, el Señor le advierte a Juan y le dice, te amargará el vientre. Yo quisiera que ustedes noten en el texto que no es una metáfora. Esta expresión no es una metáfora, no dice es probable, es posible, quizás, sino que es una verdad absoluta. Es una conclusión natural de comer libro.
Si tú te alimentas de este alimento que yo te estoy dando, te va a amargar el vientre. Es decir, vas a pasar por una gran pesadez, por una gran indigestión y vas a sufrir terriblemente. Eso es una verdad clara. Yo les pregunto, ¿ustedes aún así quisieran comer libro? La conclusión natural sería no, porque si me va a producir una indigestión. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí no es el acto mismo de la indigestión, porque ya es una advertencia previa para Juan y para todos los creyentes, sino qué es lo que le produce a Juan la indigestión. Realmente ahí debe enfocarse nuestro interés en el estudio en esta mañana. Ya sabemos que hay una advertencia previa, es una verdad, te va a pasar eso, hay que esperarlo, eso está advertido. Es una verdad de parte de Dios para los creyentes. Si tú te alimentas de este libro o de estas verdades, vas a tener una seria indigestión. Listo, está claro. Muy bien, la pregunta es, ¿qué le causa al creyente la indigestión? ¿Qué le causa a los que leen la palabra de Dios y se alimentan de la palabra esta terrible amargura y sensación de incomodidad y pesadez estomacal? ¿Qué es lo que le causa la amargura? Puede haber 3 razones. Y básicamente a lo largo del estudio de la Escritura, quienes han analizado estos textos han llegado a la conclusión que hay 3 razones, o por lo menos una de 3 razones, que pueden producir indigestión a los creyentes o a los siervos de Dios. Lo primero y lo más amplio en el conocimiento con relación a la indigestión que han dicho los que han estudiado este texto es que la indigestión la causa o causa indigestión en el creyente el alimento. Es decir, a causa del tipo de alimento que se consume, hay una seria indigestión. Es decir, quien causa la amargura estomacal o de vientre es el alimento. Y yo quiero que nosotros miremos esa postura para que concluyamos al final si eso puede ser adecuado o no. Es decir, si tú te alimentas de la palabra de Dios, al final del día tendrás una indigestión terrible, unos cólicos y una amargura que te dañará todo el día y te causará unos efectos terribles y dolorosos. Quienes han pasado por cólicos y por temas de indigestión saben lo doloroso y lo incómodo que es esa sensación. Muy bien, la verdad sería la siguiente: si es la palabra de Dios la que nos causa la indigestión, ¿por qué no la causa? Entonces, el entendimiento que muchos tienen al respecto es porque la palabra de Dios tiene 2 efectos. La palabra de Dios tiene un efecto salvífico, es decir, esperanzador, de dar vida y esperanza y salvación a los creyentes, pero tiene otro efecto unido a este que es judicial, es decir, trae juicio y trae sentencia a aquellos que se rebelan contra Dios. Cuando Juan está recibiendo la profecía o del libro de Apocalipsis, se le advierte una y otra vez que Dios está en defensa de su pueblo y que los incrédulos van a ser juzgados terriblemente. Recordemos que estamos en una serie que es la serie de las trompetas, y esa serie es una serie judicial. Es la serie de los juicios sucesivos de Dios desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia sobre y contra los incrédulos. Es decir, en esta serie que comenzó en el capítulo 7, 8 y ahora 9, se está describiendo que Dios es un Dios justo y en su justicia defiende a su pueblo y juzga terrible y severamente a los incrédulos. ¿Estamos de acuerdo, cierto? La postura del ángel aquí en este capítulo es una postura judicial, es una postura de un juez. El libro que él tiene en su mano también tiene una connotación judicial, tiene una connotación de un tribunal donde él va a abrir un juicio y él va a dictar sentencia definitiva contra los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los enemigos de Dios y los que están en contra de la iglesia, que han hostilizado a los creyentes a lo largo de los tiempos. Entonces, tiene sentido que nosotros podamos decir que la amargura de vientre tiene que ver con las 2 connotaciones del evangelio. Tiene sentido. Tiene sentido que digamos que la palabra de Dios es dulce para el creyente, pero es amarga para el incrédulo. ¿Eso tiene sentido? Eso lo dice la Biblia.
Al creyente la palabra de Dios le es dulzura en el paladar, le endulce, le transforma la vida, pero al incrédulo le es amargura. Tanto así que todo lo que Dios dice, ellos lo rechazan, porque no les conviene, no les gusta y no lo pueden creer. Entonces, si nosotros decimos que la indigestión o que la amargura que va a sufrir Juan es a causa del alimento, estaríamos básicamente entendiendo las dos finalidades de la Escritura, que la palabra de Dios es dulce al creyente y amarga al incrédulo. Estaríamos básicamente diciendo eso, y es el entendimiento que muchos han tenido. Es amargo para un siervo de Dios como Juan anunciar juicio y destrucción sobre los incrédulos. Es amargo eso. Porque ninguno de nosotros quisiera y está dispuesto de manera natural y consciente a anunciar juicio y destrucción. La mayoría de nosotros quisiéramos anunciar buenas nuevas para todos. Recuerden que Jeremías es llamado el profeta que estaba en contra de lo que el común de la gente quería escuchar. El común del pueblo quería escuchar paz, paz, y Jeremías se levanta y pregona juicio y destrucción. Y decían, no queremos escuchar eso, y se tapaban los oídos, y como aún así seguían escuchando, enjuiciaron y persiguieron a Jeremías. Porque el pueblo quería escuchar paz, pero el mensaje de Dios era juicio y destrucción. Jeremías, Ezequiel, Isaías y los demás profetas afrontaron la amargura de tener que anunciar juicio y destrucción a una nación rebelde. ¿Hasta ahí cómo vamos? Entonces el juicio de Dios para los incrédulos es amargura de vientre para Juan. ¿Es eso lo que estamos diciendo? ¿Por qué tiene amargura o indigestión Juan en este momento del capítulo 10? ¿A causa del alimento? No los veo muy seguros. Los noto muy dubitativos. Yo creo firmemente, querida iglesia, que la indigestión que Juan va a tener, que no es solamente para él, sino que se traduce como una indigestión para todos los creyentes de todos los tiempos, no es a causa del alimento. Porque si es a causa del alimento, estaríamos diciendo que el alimento no es bueno. Que el alimento tiene unos efectos de gusto en el paladar, pero que su finalidad en el vientre no es buena. Y que por lo tanto produce dolor, indigestión, malestar e incomodidad. Y yo les pregunto, ¿realmente la palabra de Dios causa indigestión? No, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios es perfecta, es justa, es limpia, es pura. No puede causar indigestión. Entonces la indigestión que Juan tiene o va a tener no es a causa del alimento. Porque estaríamos diciendo que el alimento es mitad bueno y mitad malo. O bueno en el paladar, pero malo en el estómago. Es decir, no lo va a nutrir, no lo va a poner robusto y fuerte. No es un buen alimento. Y si decimos que el alimento no es bueno en el vientre, estaríamos acusando la palabra de Dios, de que no es pura y no es perfecta. ¿Qué dice el Salmo 19? Todos tus dichos son puros, son rectos, son perfectos, son agradables, deseables y codiciables. Entonces la palabra de Dios en sí misma no es la causa de la amargura para Juan, ni de la indigestión que él va a padecer. Aunque la mayoría de los que estudian sobre estos pasajes y escriben, dicen que la indigestión de Juan es porque tiene que predicar juicio, estamos en desacuerdo con ese pensamiento. Porque en ningún momento a un siervo de Dios se le mandó a predicar juicio y él se indigestó por predicar juicio. Porque ese es el mensaje que nosotros pregonamos. Desde Génesis capítulo 1 en adelante, todos los creyentes de todos los tiempos tenemos que predicar juicio. Y eso no causa indigestión. Porque si eso nos causara indigestión, estaríamos diciendo que el mensaje de Dios, que la misión de Dios que Dios nos delegó, que el encargo que Él nos delegó y la palabra que nos confió es mala. Que tiene un efecto muy pasajero, agradable, pero que el efecto largo o permanente o duradero es nocivo para la salud. Y eso iría en contra del carácter de Dios
en contra del mensaje de Dios y por supuesto hablaría muy mal de la palabra. No es la palabra de Dios la que le causa indigestión a Juan ni a ningún creyente. No es el acto de pregonar juicio contra los incrédulos que causa indigestión a Juan. Aunque es difícil esa tarea de pregonar juicio, ese es el llamado, ese es el encargo. Ese es el carácter del mensaje, esa es la implicación tácita de pregonar el evangelio, anunciar juicio y destrucción sobre los incrédulos. A lo largo de toda la historia, los profetas, los patriarcas, los apóstoles siempre han pregonado juicio y destrucción. ¿Por qué ahora a Juan se le dice que si él come el libro, le va a producir amargura en el vientre? Si ustedes miran el texto, versículo 9, cómelo y te amargará el vientre. Cuando dice te amargará el vientre, no dice que es el libro el que le amarga el vientre. Ahí dice cómelo y te amargará el vientre. Es decir, hay un problema no del alimento, sino un problema del organismo que recibe el alimento. Y al haber un problema orgánico o digestivo, por supuesto va a haber un efecto contrario en la recepción del alimento o en la ingesta de este alimento. Entonces, querida iglesia, si nosotros decimos que la amargura de vientre a los creyentes es a causa del alimento que ellos consumen, que es la palabra de Dios, estaríamos evadiendo la responsabilidad directa de nuestro organismo y estaríamos acusando o culpando el alimento de la indigestión. Y eso sería un serio problema con relación al carácter de Dios y al carácter de la Escritura. Entonces, ¿qué le causa indigestión a Juan? ¿El alimento? No. Porque el alimento es bueno, es perfecto, es nutritivo. Ustedes, si han leído la Escritura con detenimiento, se han dado cuenta que durante 40 años Dios alimentó a su pueblo en el desierto con maná. Yo les pregunto, ¿se indigestaron los hebreos comiendo maná 40 años? ¿Alguno murió por indigestión? ¿Tuvieron cólicos? ¿Tuvieron diarrea? ¿Tuvieron náuseas? ¿Tuvieron malestar? No dice la Biblia eso. Más bien dice la Biblia que era un alimento agradable, no solamente al paladar, sino que era nutritivo, vitamínico, dulce y que lo podían preparar de varias formas y todos vivieron bien fuertes y nutritivos. No hubo desnutrición, no hubo raquitismo en el pueblo hebreo alimentado 40 años con el mismo alimento. En ningún momento en la historia bíblica dice que lo que Dios nos da como alimento nos indigesta. Entonces el problema en primer lugar no está en el alimento, porque el alimento es perfecto, es nutritivo y viene del cielo. Es la palabra de Dios. Recuerden que este ángel descendió del cielo con el libro en la mano. ¿De dónde viene el alimento? Del cielo, y es dado por Dios mismo. No fue que Juan proveyó ese alimento por allá en la isla de Patmos. Dios mismo le dio el alimento y ese alimento dice la Biblia que es dulce. Pero la pregunta que tenemos en esta mañana es ¿por qué le advierte de manera anticipada que el alimento te amargará el vientre? Primero, no es a causa del alimento. Santiago 3, 10 y 12 dice, ¿de la misma boca proceden bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Si la palabra de Dios es dulce, no puede ser que a la vez que es dulce, produzca ella misma en sí misma amargura. Es imposible, eso va contra el carácter de las cosas y el carácter natural del alimento. Si es bueno, es bueno. No es sí, no es relativo, no es 50-50. No es que en el paladar es dulce y en el estómago es amargo ese alimento. Ese alimento es dulce, punto. Que me produzca amargura no es a causa del alimento, no es a causa del producto que consumí. No es que el producto sea malo, el producto es bueno, es perfecto,
porque describe el plan perfecto de la redención, describe el carácter de Dios, son las disposiciones pactuales de Dios para su pueblo. Segunda de Corintios 4:17 dice, pues esta leve tribulación pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y Ezequiel 2:8 dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esta casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. La pregunta es, ¿por qué Juan tiene una amarga digestión? Avancemos un poco. Otras personas en el estudio de estos textos nos van a decir, bueno, lo más probable es que la amargura que Juan va a tener en este momento, en este encargo de comer el libro y la anticipación de la advertencia, es a causa de las circunstancias que él vive. Las circunstancias que Juan estaba viviendo y la nación estaba viviendo eran circunstancias supremamente hostiles. ¿Dónde estaba Juan en este momento? Estaba exiliado, estaba expuesto casi a morir de manera por abandono, estaba viviendo en una isla hostil, sin ninguna condición adecuada para vivir. Era un hombre anciano, lo más probable era que estaba enfermo, estaba abandonado, estaba sentenciado a la muerte por aislamiento, por exilio, por abandono. Esa circunstancia, yo les pregunto, ¿es fácil o es terrible? Es terrible para cualquiera de nosotros, es una circunstancia amarga. De las cosas más amargas que puede enfrentar un ser humano sobre la tierra es la soledad, es el abandono, es el ser dejado, abandonado. Es una situación terrible. Juan es un anciano. Ahora, si nosotros somos abandonados cuando somos jóvenes, pues no es tan amarga la situación, porque uno tiene las condiciones de trabajar, de salud, de poder proveer para sí mismo. Si una persona sufre abandono a los 20, a los 30, a los 40 años, pues se defiende de alguna manera. Es difícil, pero se defiende. Pero si a nosotros nos abandonan a los 70, a los 80 años, ¿qué será de nosotros? Esta semana las noticias estaban diciendo que aquí en esta gran ciudad hay 2 ancianos que son abandonados al día. Y los son botados en las calles, o van los familiares y los dejan en los parques abandonados, o van y los entregan en los centros de atención de ancianos, o en las puertas de estos hogares del Estado, abandonados. Eso es una situación terrible que esté pasando en nuestra ciudad, que los hijos no quieran cuidar a los padres, y que los hijos pudiendo y debiendo y teniendo una obligación moral y una obligación legal de cuidar a los padres, los abandonen en un parque o las abandonen en las puertas de un asilo. ¿Eso no es doloroso? ¿Cómo se va a defender un anciano a los 70 o 80 años si es botado por su familia y dejado en la calle? Eso es terrible. Juan estaba viviendo eso, abandono, soledad, y eso es amargo. Porque cuando uno está en esas condiciones no tiene la forma de valerse por sí mismo y de proveer. Juan está pasando situaciones muy terribles, pero no solo Juan, sino todos los creyentes en ese momento, toda la iglesia. La iglesia está siendo perseguida por el Imperio Romano, hay falsos maestros, están matando y torturando a los creyentes. Algunos creyentes se reunían en las sinagogas y entraban emisarios del imperio y los acribillaban, estando en cultos públicos como el nuestro hoy. Estaban matando muchos creyentes, no solo habían matado 1 ni 2, centenares. Recuerden que en el 2 y 3 siglo de la primera era cristiana habían matado ya millones de creyentes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el poderío del Imperio Romano. Todos los apóstoles los habían torturado, a todos los creyentes los habían perseguido y los habían hecho huir. Juan estaba huyendo, sentenciado por ser discípulo del Señor. Eso les pregunto, hermanos queridos, ¿no es amargo para un discípulo, para un creyente? La persecución, el exilio, la tortura, el abandono, la muerte, ¿no es amargo a causa de la fe? Entonces la indigestión que está viviendo el apóstol Juan, o que vive a raíz o en razón de comer este libro, es a causa de las condiciones de vida. Esa es la segunda cosa que queremos mirar en esta mañana.
Son las circunstancias de la providencia que causan amargura en los creyentes a tal punto de que se indigesten. Yo creo que sí, las circunstancias son muy amargas para nosotros. ¿Quién de nosotros quiere vivir con una enfermedad, con un diagnóstico incurable? Tener que afrontar serios problemas de salud, problemas de pobreza, de persecución, crisis naturales por las situaciones políticas, civiles o militares, o circunstancias propias de la vida. ¿Alguno de nosotros anhela eso? ¿Alguno de ustedes anhela para sus hijos unas situaciones así? De opresión, de hostilidad, de sufrimiento permanente. Una persona que no se pueda levantar de la cama, una persona que no pueda tener el sustento asegurado para su familia. Eso es amargo. Es tan amargo que muchas personas terminan quitándose la vida ante situaciones así. Es tan amargo que cuando una persona sufre, muchos terminan renegando de Dios y de la vida. Porque la amargura es la expresión de las emociones, de la frustración, de la soledad. Queridos hermanos, los discípulos y especialmente los profetas enfrentaron la amargura por las circunstancias. Jeremías fue uno de los que dijo, si eso es así, no vale la pena ni vivir ni predicar. Si Dios me va a tratar así, si Dios me va a responder de esa manera, yo prefiero morir. Pero recuerden que no solo Jeremías dijo eso. ¿Se acuerdan quiénes más dijeron eso? Isaías, Oseas, Habacuc, Jonás, tuvieron expresiones de profunda frustración, de profunda amargura, de profunda rebeldía, diciendo si eso es como Dios trata a sus hijos, si así le paga Dios a sus hijos, es mejor no seguir. Las circunstancias externas, las circunstancias de la providencia de Dios pueden causar terrible amargura. Lo que yo quiero que nosotros miremos en esta mañana cuando Dios le dice a Juan, cómelo y te amargará el vientre. La pregunta es, si a Juan no lo iba a amargar el vientre, el alimento, porque el alimento es la palabra de Dios y es pura, entonces la amargura de vientre o la indigestión que él va a tener es a causa de circunstancias que él no puede manejar y controlar. ¿Son las circunstancias la causante o las causantes de la indigestión o de la amargura o de la frustración en la vida de los siervos de Dios? Es decir, Dios llama a sus siervos y cuando los siervos se enfrentan a las circunstancias políticas, militares, civiles, caen en profundas depresiones y amargura, y a eso es que se refiere el texto cuando dice, una vez come el alimento, ¿te amargará el vientre? Es probable que sí, porque las circunstancias que vivimos nosotros son amargas. La pregunta es la siguiente, para aclarar este punto. Si las circunstancias que vivimos en esta tierra son amargas, y si la indigestión es a causa de las circunstancias o por causa de las circunstancias, entonces no tiene razón que sea después de comer el libro. Porque las circunstancias que nosotros vivimos de sufrimiento no son exclusivas de los creyentes. Los incrédulos también sufren enfermedades, sufren persecución, sufren torturas, sufren los efectos de gobiernos injustos, sufren los efectos de la guerra, los efectos de la economía. Eso no es un efecto circunstancial solamente o exclusivo para los creyentes. ¿Me hago entender? Si decimos que la amargura es a causa de las circunstancias, entonces esa amargura sería común o universal para toda la humanidad, porque no podríamos decir que es solo para los discípulos de Dios. No sería justo, porque los creyentes vivimos en el mismo mundo y bajo las mismas políticas que viven los incrédulos. Si hay una decisión política en nuestro país que es adversa, no solo afecta a la economía nuestra de los creyentes, afecta a la economía de toda la nación. Si hay decisiones políticas o militares adversas, no solo nos afecta a los creyentes, afecta a toda la población. ¿Me hago entender? Entonces, decir que la indigestión que Juan va a padecer, que es la indigestión que padecen los creyentes, es a causa de las circunstancias, no hace honor al previo acto de comer el libro.
Porque las circunstancias son comunes, son providencia. También son perfectas de Dios para su pueblo y para la humanidad y describen el carácter perfecto de Dios, pero son circunstancias comunes. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se entristece y no se entristece el otro? Todos padecemos circunstancias adversas. Queridos hermanos, decir que la indigestión amarga de Juan es a causa de las circunstancias es un desacierto. Porque así como Jeremías enfrentó la frustración por predicar, todos los seres humanos enfrentamos frustración en esta tierra. Así como Oseas enfrentó la dureza de ir a enseñar su mensaje a un pueblo rebelde e infiel, todos los seres humanos afrontamos infidelidad de una o de otra manera y afrontamos depresiones y adversidades y crisis económicas. Amós capítulo 5, 18 al 20 dice: ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será de tinieblas el día del Señor? Y no luz, oscuridad y no resplandor. Nosotros tengo la impresión, queridos hermanos, que solemos evadir rápidamente nuestras responsabilidades, primero acusando el alimento de la indigestión. Y es una forma olímpica de evadir nuestra responsabilidad. Esto me cayó mal, fue el alimento. Y yo no tengo ninguna responsabilidad, mi organismo está perfecto. Mis sistemas están bien. Es el alimento que me comí. Y otros terminan echándole la responsabilidad a las circunstancias, al ambiente externo. Son terceras personas o terceras circunstancias las que causan ese terrible daño en mí. Es la situación política, las decisiones del Estado, son las circunstancias que otros me causan, y de esa manera también evadimos nuestra responsabilidad, nos lavamos las manos y acusamos a las circunstancias de las situaciones amargas que nosotros tenemos que afrontar. Hermanos queridos, ¿pueden ser las circunstancias las causas de la amargura del apóstol Juan? No. ¿Por qué? Porque las circunstancias son perfectas y son parte de la providencia perfecta y soberana de Dios, no solo para los creyentes, sino para la humanidad. Y segundo, porque las circunstancias que nosotros vivimos son comunes a todos los incrédulos. En todos los países, aún en los países ateos, en los países musulmanes, ellos sufren las mismas situaciones económicas y adversas que nosotros tenemos como nación. Escudarnos en el sufrimiento político o nacional o económico para justificar nuestras acciones es equivocado. Porque todas las sociedades en todos los tiempos tienen hambres, carestías y persecuciones. Entonces la amarga digestión que tiene Juan no es a causa del alimento, pero tampoco es a causa de las circunstancias. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué le produce a Juan tan amarga indigestión? Si no es el alimento, si no son las circunstancias, ¿puede ser el organismo? ¿Es algún aspecto, algún órgano, alguna parte del sistema orgánico digestivo de Juan que está fallando? Y la ingesta de ese buen alimento no le cae bien, no a causa del alimento, sino a causa de un trastorno o un desorden o una alteración orgánica. Es muy probable que sea así. Queridos hermanos, y vamos a detenernos acá un poco, porque evidentemente cuando usted tiene una indigestión, lo más probable no es que le eche la culpa al alimento, sino que se dé cuenta que algún aspecto de su organismo está funcionando mal. ¿Qué aspecto del organismo puede estar funcionando mal? Puede ser su sistema digestivo, puede ser que su hígado ya no esté funcionando bien, puede ser que su sistema de evacuación no sea el mejor, puede ser que su colon esté irritado, puede ser que tenga
alguna situación de rechazo a un alimento, pero es a causa del organismo y no a causa del alimento. ¿Me hago entender? Cuando uno tiene una indigestión, uno dice, eso que me comió y me cayó mal. En lugar de uno decir, es que ya tengo 50 años y casi todo lo que como me cae mal, no porque lo que coma sea malo, sino porque mi organismo ya no funciona bien. Porque ya el sistema digestivo está funcionando de manera lenta. Porque mis órganos, mi bilis no está bien. Porque mi hígado no está bien. Porque mi intestino no está bien. Es decir, el problema no es el alimento, el problema no son las circunstancias, el problema es el organismo. Esto es un problema orgánico, estructural, el que va a tener Juan. Cómelo y te amargará el vientre. Y Juan dice, yo lo comí, era dulce en mi paladar, pero cuando lo hube comido, me amargó el vientre. Ahora, la amargura no es sinónimo de gusto, porque el sistema o el sentido del gusto está en el paladar, está en la lengua, está en las papilas gustativas. Entonces no podemos decir que el alimento es dulce en el paladar y amargo, como si el sentido del gusto estuviera en el vientre. En el vientre no hay sentido del gusto. El gusto está en el paladar. ¿Por qué se le amarga la digestión a Juan? ¿Saben, hermanos queridos? Aquí es el punto clave de nuestro estudio hoy. La causa de la amargura de Juan o de la indigestión de Juan por la ingesta del alimento que es la palabra de Dios es porque Juan es pecador. Y como Juan es pecador, va a comenzar toda una guerra y una lucha de resistencia al alimento que es bueno y nutritivo. El alimento es perfecto, las circunstancias son perfectas, pero Juan, ¿qué dice? Ese alimento perfecto mi organismo lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque el organismo está mal. ¿Desde cuándo el organismo del hombre está mal? Desde Génesis 3, a causa del pecado. Desde Génesis 3, a causa del pecado, todo buen alimento que recibimos, nosotros pensamos que nos cae mal. Pero no es que nos caiga mal, es que nuestro organismo está descompuesto, está alterado. Nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema sensitivo está alterado. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y todo lo que nosotros nos comamos nos va a caer mal, no por el alimento, sino por el organismo. Nuestro organismo está mal, está alterado. ¿Por qué está alterado el organismo nuestro? Luego Dios no es perfecto, alguien dirá. Luego no nos hizo perfectos. Claro que nos hizo perfectos. Pero como caímos en pecado, ahora nuestro organismo está vendido al pecado. Y el buen alimento de la palabra nos causa una profunda amargura, no por la palabra, sino por la resistencia que tenemos a la palabra. Porque nuestro organismo resiste la palabra y nos causa vómito. Queremos vomitar la palabra, no la queremos tener, no queremos nutrirnos de ella, porque nosotros no nos hemos acostumbrado a alimentarnos bien. Eso pasa como un niño o un adulto cuando no se acostumbra a un determinado alimento. El día que él recibe ese alimento, lo escupe o lo vomita o se enferma, que es una forma de él decir, este alimento no lo quiero recibir, lo rechazo, mi organismo no lo tolera. Hermanos queridos, ninguno de nosotros estamos dispuestos a tolerar el alimento de la palabra de Dios. Por eso nuestros auditorios generalmente no mantienen llenos. Porque la mayoría de creyentes, o que se precian de ser creyentes, no toleran el alimento. Ellos toleran la comida chatarra, toleran las buenas motivaciones, pero no toleran la palabra. Porque la palabra, dice la Biblia, para ellos les es locura. Jeremías 11:21 dice, por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los hombres de Anatot que buscan su vida diciendo, no profetices en el nombre del Señor para que no mueras a manos nuestras. Jeremías estaba muy preocupado porque el pueblo de Anatot le decía, no profetices en el nombre de Dios, y Jeremías eso le causa una gran indigestión.
Yo les pregunto, ¿desde cuándo a nosotros nos debe interesar lo que piensa el mundo? Si a mí me interesa lo que piensa el mundo respecto de mí, el problema no está en el mundo, el problema está en mí. Que quiero tener un alto concepto de mí mismo y quiero que el mundo me aprecie. Y para que el mundo me aprecie tengo que decirle lo que el mundo quiere que les diga. Pero si yo me levanto y les digo lo contrario, el mundo me rechaza y entonces me deprimo. Hoy en día a los niños no se les puede decir nada porque se deprimen. Y hoy en día a los creyentes no se les puede decir nada porque hay una alta predisposición a la frustración, a la depresión, a la angustia y a la ansiedad entre los creyentes. ¿Y qué le causa ansiedad a los creyentes? Es que la gente no me saluda. Es que me dijeron que yo soy legalista. Es que me dijeron que yo soy muy conservador. Hermanos, ¿por qué no se deprimen por los pecados? Debiéramos deprimirnos por nuestros propios pecados y frustrarnos de decir una y otra vez estoy cometiendo los mismos pecados. ¡Qué frustrante mi vida! Que no me puedo arrepentir de mis pecados. ¡Qué deprimido estoy! No por las circunstancias, ni por el alimento. Estoy deprimido porque soy pecador miserable y eso me causa una terrible angustia. El apóstol Pablo lo resume bien con la frase, miserable de mí, que soy pecador. Pablo no dijo miserable de las circunstancias que tengo que vivir, porque las circunstancias son provistas por Dios. Pablo no dijo miserable del pueblo en el que vivo, miserable de este frío en el que vivo, de las condiciones políticas que vivo. Pablo dijo miserable de mí que soy pecador. Es decir, la amargura no la produce el alimento. La amargura no tiene que ser a causa de las circunstancias. La amargura legítima que usted y yo tenemos que afrontar es a causa de nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Juan? Tú eres pecador. Y como eres pecador, no toleras las circunstancias, ni toleras el alimento. No a causa de la circunstancia ni del alimento, sino a causa de que eres un hombre pecador. Juan estaba en depresión. ¿Qué lo tenía deprimido a Juan? Que era un anciano, abandonado en una isla, y no era una isla paradisíaca. Abandonado a las circunstancias de la vejez, de la soledad. Juan fue un gran discípulo, un predicador extraordinario. Se movió por todo el mundo conocido predicando, llenaba auditorios. Pero ahora en su vejez está relegado al abandono y a la soledad. Y cayó en depresión y en frustración. Circunstancias legítimas de depresión, natural, pero no circunstancias para un creyente. Porque un creyente solo le es válido amargarse y deprimirse y acongojarse por su propia condición pecaminosa y no por las circunstancias. No es legítimo que Juan esté deprimido porque está abandonado en una isla. Porque entonces, ¿qué de diferente tiene Juan a lo que tienen los demás hombres de esta tierra? Lo único válido era que Juan estuviera deprimido diciendo, caí en depresión porque perdí la esperanza en el Señor. Porque pienso que todavía debo ser un hombre útil y ahora nadie me llama ni nadie me invita a una conferencia. Antes llenaba auditorios y ahora estoy acá en una isla abandonado. Ya no soy tendencia, estoy sufriendo por eso. Esa no era la razón legítima de la amargura. Jeremías 15, 10 al 12 dice, ¡ay de mí, madre mía! ¡Qué vulgaridad la de Jeremías! Porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen. El Señor dijo, ciertamente te libraré para bien, ciertamente haré para que el enemigo te haga súplica en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. ¿Puede alguno destrozar el hierro del norte y el bronce? Jeremías se está quejando contra Dios. ¿Por qué? Porque él siente que las circunstancias que él vive no son acorde a lo que él espera o a la expectativa de lo que él tiene. Jeremías está diciendo, tú me dijiste que ibas a estar a mi favor y las circunstancias me son adversas. Y cayó en depresión. Uno de los hombres más depresivos en la Biblia, junto a Moisés y a otros, y a Elías, fue Jeremías. En el capítulo 20, versículos 7 al 18 dice, me persuadiste,
oh Señor, y quedé persuadido o seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí. Estaba deprimido. Está exponiendo las razones de la depresión, de la amargura. Pero las razones que Jeremías tiene, ninguna de ellas apunta al pecado de Jeremías. Todas apuntan a las circunstancias. Todos se burlan de mí. Nadie me quiere. Todos me critican, todos me juzgan. Qué triste es mi vida. Qué amarga mi existencia. No vale la pena vivir. Esa fue la conclusión de Jeremías. Soy el hazmerreír, todos se burlan de mí. Yo salgo y hablo y grito y proclamo violencia y destrucción, pero la palabra de Dios, el alimento, ha venido a ser oprobio y escarnio para mí. Jeremías dice, yo estoy amargamente viviendo, pero estoy viviendo amargamente a causa del alimento que tú me diste. Yo he sido fiel al alimento. Yo lo pregono con fidelidad, pero ese alimento es un oprobio para mí. Mejor dicho, qué tragedia predicar tu palabra. Pero Jeremías va un paso más y dice, esa palabra que yo predico con fidelidad, la reciben los interlocutores con burla y con desprecio y con desdén y se vienen contra mí. ¡Qué amargura mi existencia! A causa del alimento y a causa de los receptores del alimento. Hermanos queridos, ustedes ven en este capítulo 20 de Jeremías que Jeremías dice, Señor, perdóname porque perdí la esperanza en ti. Señor, estoy amargado porque teniendo que predicar con ánimo y gozo, lo estoy haciendo con dolor y por obligación, pero no con placer. ¿Lo dice Jeremías en el capítulo 20? No. Él delega la responsabilidad de su amargura a terceros, pero no asume su propia responsabilidad. Pero si yo digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, eso se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago el propósito de contenerlo y no puedo, porque he oído las murmuraciones de muchos que dicen, denunciad, denunciémosles. Todos mis amigos de confianza están a la guardia, a la vera del camino a ver cuándo decaigo y cuándo boto la toalla. Y ellos dicen, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Qué patética la situación de Jeremías. Y luego termina diciendo, ¿para qué vivo así? Mejor morir que vivir porque las circunstancias son hostiles. Hermanos queridos, esto que está diciendo Jeremías y esto que está viviendo Juan es común a cualquier persona en esta tierra. Puede ser producto, puede ser la causa fundamental de la amargura, las circunstancias que vivimos. La respuesta es no. Si usted lo amarga en las circunstancias, usted no tiene la vista puesta en el Señor. Usted y yo no nos podemos amargar por las circunstancias. Primero, porque las circunstancias son provistas por Dios y son perfectas. Y segundo, porque las circunstancias siempre estarán. Y vendrán otras y llegarán otras, pero siempre habrán circunstancias. Y esas no son la base de nuestra amargura, porque la base de nuestra esperanza está en el Señor. ¿Qué tiene amargado a Juan en este momento en Patmos? Hermanos, la conclusión real es que Juan está amargado por su propia condición. Algo en su organismo no está fallando, no está funcionando bien. Algo en su organismo interno está alterado a esta edad en la vida de Juan, a tal punto que el alimento bueno va a tener intolerancia en su organismo. Jeremías dice, maldito el día en que nací. Maldito el ginecólogo que atendió a mi mamá. Maldito el día que le avisaron a mi papá, lo felicitamos porque tiene un varón. Circunstancias, circunstancias, circunstancias. Pero en ningún momento Jeremías dice, Señor, perdóname, porque perdí la esperanza en ti. Señor, estoy viviendo amargura terrible, porque las promesas tuyas ya no confío en ellas.
Perdóname porque estoy muy amargado en esta vida, porque quiero ser el centro de atención y no puedo comprender que tú eres la razón de mi vida. Perdóname porque mi organismo no resiste tu palabra que me llamaste a servir y no para ser servido. Estoy viviendo amargura porque quiero que todo funcione bien a mi alrededor, a mi manera y a mi gusto, y no comprendo que tú tienes el control de la historia. Si eso hubiera hecho Jeremías o Juan, sería legítimo. Pero hermanos queridos, el error nuestro, que también es pecaminoso, es pensar que nuestra indigestión es a causa del alimento que Dios nos dio. Jeremías lo dice. Otros profetas lo dicen, es que usted me puso en estas. Tú tienes la culpa de mi sufrimiento. Pero otros dicen, es a causa de las personas. Ni lo uno ni lo otro. Ustedes y yo sufrimos porque somos pecadores. Y no vamos a parar de sufrir. Mientras estemos en esta tierra tendremos serias afecciones a nuestras emociones y a nuestras concepciones porque somos pecadores. Porque la palabra perfecta de Dios no la soportamos. Dios nos da una orden y nosotros le buscamos el arreglo de esa orden y nosotros la alteramos porque no resistimos la palabra de Dios. Nosotros siempre estamos en esa situación y juzgamos que son terceras circunstancias cuando no lo son. Santiago 5:10 dice, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego en 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba en medio de vosotros que ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Cuando Pablo dice, ¿ustedes creen que ustedes se enferman y yo no enfermo? Pablo lo que está diciendo es, yo tengo la misma materia prima de ustedes. ¿Ustedes tienen aflicciones? ¿Sí o no? ¿Se desaniman? ¿Se entristecen? ¿Tienen depresiones? ¿Tienen frustraciones? Por supuesto que sí. ¿Y ustedes creen que los que estamos acá al frente no las tenemos? Tenemos las mismas circunstancias. Tenemos las mismas realidades, con un agravante que Dios nos llamó. Y no podemos desistir de ese llamado. Con un agravante que Dios nos puso al frente de una congregación y tenemos que responder, no solo por nosotros, sino por ustedes. Ese es un agravante. Y es un agravante que pesa fuertemente en nuestras emociones y en nuestras conciencias. Porque fácilmente un creyente dice, pues si me desanimo, pues no vuelvo. Y uno encuentra creyentes, no pastor, es que yo no volví estos 6 meses porque estaba desanimado. La pregunta es si cuando el pastor o los ancianos se desaniman, ¿qué hacen? ¿Pueden tomarse unas vacaciones de 6 meses o de 1 año? Ese es un agravante, pero un agravante fabuloso, porque ese agravante lo usa nuestro Dios para mantenernos dependiendo de Él. Porque si no tuviéramos esos encargos, pobre de nosotros, porque tomaríamos caminos equivocados, como los caminos que tomaron algunos hombres en la Escritura, de apartarse y de darse en todos los lujos o seguir todas las riendas de su corazón, desviados de la verdad. El Salmo 73, que es un salmo extraordinario para mostrarnos ese conflicto interno, versículo 13 y 14 dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda mañana. Qué conclusión tan frustrante la del salmista Asaf. No vale la pena guardar puro el corazón. Yo he hecho todo el esfuerzo guardando puro mi corazón, he lavado mis manos en inocencia y no sirvió para nada. Terrible que al final del día esa sea la conclusión de un siervo de Dios. No valió la pena predicar, no valió la pena vivir una vida íntegra. La pregunta es, ¿Asaf realmente vivió en inocencia y en pureza? Estamos ante un gran fariseo, Asaf, diciendo yo que me he esforzado tanto por vivir piadosamente, pero he sido azotado todo el día por Dios. Qué injusto Dios, que trata mal a sus justos y puros siervos. Pero Asaf, lo que está diciéndonos acá en la Escritura es,
era un hombre fariseo que pretendía por sus propios medios vivir en inocencia y en pureza, cuando lo que él necesitaba cada día era ser azotado. ¿Cómo lo azotaba Dios? Mostrándole sus propios pecados. Hermano, ¿no nos azota Dios todos los días mostrándonos nuestros pecados? ¿No nos humilla y nos avergüenza Dios? Cuando estamos a punto de levantar nuestra mano para señalar a un hermano, ¿no viene nuestra conciencia o no nos expone Dios la película de nuestra propia vida mostrándonos que somos peores? Y recordándonos que es en vano juzgar al hermano porque nosotros tenemos situaciones peores. El Salmo 88, 14 y 15 dice: ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido y tú no te das por enterado. Los pájaros disparándole las escopetas. Los que sufren diciéndole a Dios: pero mire, date cuenta que llevo toda la vida sufriendo y tú ahí no te inmutas ante mi realidad. Primera de Reyes 18, 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones o entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Y luego en Primera de Reyes 19, 7, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino que te resta. Hermanos, cuando ustedes caigan en situaciones de desánimo, no culpen a terceros y mucho menos culpen a Dios. Cuando ustedes caigan en desánimo o en frustraciones, lo primero que tenemos que revisar es nuestra propia vida y darnos cuenta que estamos en pecado. Es nuestro propio pecado el que nos deprime. Es nuestra propia condición la que nos causa o nos juega una mala pasada. Es nuestra propia indecisión la que nos hace dubitar o dubitar entre dos pensamientos. Es nuestro propio pecado el que nos hace ver realidades inexistentes. Nuestro propio pecado nos hace delirar. Entonces uno termina diciendo: es que yo a esa iglesia no vuelvo porque ya no hay amor. Pero ¿quién es el que no tiene amor? Es que yo por allá no vuelvo porque es que aquello y lo otro, pero es que es mi propio pecado el que me hace ver circunstancias para justificar. Hermanos queridos, la amarga digestión que Juan tiene al comer el libro no es a causa del libro, ni es a causa de las circunstancias, es a causa de que Juan es pecador. Su organismo no tolera la palabra. Hay una terrible lucha y es la misma realidad que enfrenta la iglesia. Si usted se está alimentando de este libro y tiene una indigestión, no deje de leer este libro. Porque la indigestión no es por el libro, es porque somos pecadores y nos enfrentamos a la amargura de nuestras propias miserias que no toleran la medicina saludable para el enfermo. Es el organismo que enigmáticamente rechaza la palabra. Y por eso el profeta recibe la orden: levántate y come. ¿Come qué? Pues el mismo libro. Porque es el único que es el antídoto para el pecado nuestro y que confronta nuestra propia miseria y nuestra propia realidad. Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9 dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Dios hablando para su pueblo: mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Y Miqueas capítulo 6, versículos 3 y 4, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. La pregunta es la misma de Dios para nosotros. ¿Qué mal nos ha hecho Dios para que no resistamos su palabra? O para que resistamos su palabra. ¿Qué mal nos ha hecho Dios para que acusemos su palabra y las circunstancias de nuestra propia realidad pecaminosa?
Ustedes y yo tenemos una terrible digestión. Y esa terrible es porque somos pecadores. Es probable que ya están teniendo cólicos ahora. Es probable que ya están teniendo pesadez. Pero esa pesadez no es por el alimento ni por las circunstancias. Es porque nosotros no toleramos la verdad de Dios. Y necesitamos la gracia de su Espíritu para que aún así nos dé una dosis de su palabra y contrarreste esa pesadez o esa indigestión o esa intolerancia al alimento de la palabra. Amarga digestión tenemos los creyentes, porque somos pecadores. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es dulce, es perfecta. Tu palabra es necesaria, pero nosotros no la toleramos. No porque sea mala ni por las circunstancias, sino porque somos pecadores. Resistimos tu voluntad. Queremos cambiar tu voluntad, queremos justificar nuestros pecados, queremos no asumir nuestra responsabilidad. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Y te pedimos que nos perdones. Ten misericordia de nosotros. Porque todos los que estamos aquí en este auditorio tenemos serios problemas en aceptar y asimilar tu palabra. Porque muchas de tus promesas y de tus verdades no las toleramos. Porque preferimos tolerar las verdades de nuestra propia condición, porque queremos abrazar mejor la cosmovisión de este mundo y los postulados de nuestras tradiciones familiares, o queremos justificar nuestros gustos, nuestros apetitos y nuestros antojos. Te pedimos que nos perdones. Tenemos indigestión, pero es porque tu palabra está haciendo efecto. Y cuando tu palabra hace efecto, hay resistencia en nuestro organismo. Algo no funciona bien en nuestro organismo. Hay órganos, hay miembros de nuestro cuerpo que no están cumpliendo su función adecuadamente. Y por eso suplicamos que nos sigas alimentando con tu palabra. Aunque tengamos intolerancia a ella, síguenos alimentando con el dulce manjar de tu palabra, con el dulce maná de tu escritura, para que tengamos esperanza. Por favor, no nos quites el alimento de tu palabra, porque si no nos alimentas más con tu palabra, pobre de nosotros, moriremos en nuestra propia indigestión. Si estamos teniendo este rechazo, esta intolerancia, es porque nos estás dando en el punto clave, dándonos la medicina, el alimento apropiado, y por eso hay esa resistencia en nuestro organismo. Lávanos con tu sangre, límpianos por favor, ayúdanos, saca a la luz nuestros pecados, Señor. Humíllanos en medio de tu pueblo, para que nosotros veamos la gracia de tu palabra y la dulzura del mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy y por recordarnos lo míseros que somos, pero lo perfecto y lo dulce que eres tú. Porque nos sigues alimentando, nos sigues dando, y si no queremos, aún nos das con jeringa o con cuchara, pero nos das el alimento de tu palabra, y eso lo que muestra es que somos tus hijos, alimentados por ti. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.